Vamos a analizar entonces las reacciones del mundo árabe, del mundo musulmán, sobre estos videos, sobre estas caricaturas, satirizaciones, y para ello hemos invitado a dos personas que tienen mucha autoridad para hablar del tema. Desde la Ciudad de México, Isa Rojas. Él es musulmán, licenciado en leyes islámicas de la Universidad Islámica de Medina, ubicada en Arabia Saudita. Y usted lo ve a la izquierda de su pantalla. Gracias, Isa, por estar con nosotros. Y del lado derecho, desde nuestro buró en Miami, nos acompaña Daniel Álvarez. Él es experto en temas religiosos. Isa, voy a comenzar con usted. Primera pregunta. ¿Qué reacción tuvo usted primero a este video y después a las caricaturas? Bien, buenas noches en primer lugar y muchas gracias por la invitación. Lamentablemente los musulmanes ya nos estamos acostumbrando a este tipo de actos, ¿no? Hace algunos años ya se habían publicado las caricaturas y ahora que se hace publicidad acerca de esta película, pues obviamente traté de buscarla en el internet y vi, y mi reacción fue como pues una reacción normal de alguien que quiera a una persona y ve cómo se le difama y cómo se le insulta, ¿no? Yo creo que la reacción que tiene mucha gente en el mundo islámico pues es algo que se respeta siempre y cuando no vaya en contra de lo que invita el Islam. Que en este caso estamos hablando de que se generó una falta de respeto y una blasfemia, si no entiendo mal. Sí, y para nosotros los musulmanes pues nos duele mucho, ¿no? Algo que me gustaría decir para que la gente entendiera y se pusiera un poco en los zapatos de los musulmanes es qué pensaría si alguien, por ejemplo, empezara a difundir palabras o videos acerca de su madre, de su padre, de algún familiar, que hablara pues mal de él, ¿no? Inclusive aquí en México, por ejemplo, hace un año, un programa de Londres, un programa de Inglaterra, llamado Top Gear, habló muy mal de la cultura mexicana y todos los medios de comunicación aquí en México pues empezaron a reclamar, inclusive el embajador de México allá en Inglaterra pues mandó una carta reprendiendo este acto. Entonces yo quiero mandar un mensaje para que la gente nos entienda de esta manera, ¿no? ¿Qué harían ustedes si hablaran acerca de algún familiar querido por ustedes de esta manera? Ya. Daniel, desde Miami, para quienes no somos musulmanes y tratamos de entender y tender ese puente y ver claramente lo que dice directamente la religión o lo que menciona o cómo califica la religión musulmana, este tipo de, no solamente la película, que de suyo es una gran ofensa y parece prácticamente una provocación, pero sí las imágenes de Mahoma. ¿Cómo nos explica exactamente cuándo estamos hablando de una blasfemia? Porque en estados laicos es difícil que se reconozca cuando es una blasfemia. Bueno, esa es la cosa, Gabriel, gracias por invitarme. Saludo a mi hermano musulmán en México, assalamu alaikum. Mira, es muy difícil cómo definir estas leyes. En Pakistán se está debatiendo mucho esa ley, se está debatiendo mucho la ley en relación a la mujer. Feministas y otros grupos de derechos humanos en Pakistán han tratado de cambiar esas leyes porque han visto el abuso tanto en Pakistán como en Afganistán, no solamente contra la blasfemia, sino contra la mujer, como he mencionado específicamente. Pero cada país tiene su comunidad de eruditos, de intérpretes de la Sharia, de la ley, y en ciertos lugares mucho más estrictas, las penalidades son mucho más serias que en otros. En Shafi, es decir, en Egipto, por ejemplo, Shafi, que es un jurista muy famoso, es mucho más liberal. Antiguamente en Pakistán el gran jurista Hanifa interpretaba la Sharia de una manera que no era tan literal, tan exigente, como la estamos viendo hoy en día en Afganistán, cuando estaba el Talibán, y en Pakistán. Es más, quiero añadir, los televidentes no entienden cuando digo Hanifa o Shafi. Estamos hablando de los grandes intérpretes de la Sharia, una ley muy controversial. Pero Hanifa y Shafi, respectivamente, en Egipto y en Pakistán, antes
del 1979 eran sumamente liberal y no tenían esas leyes de blasfemia, esa condena a la mujer, esos prejuicios, yo diría, contra la mujer que existen hoy en día en esos países. Entonces, eso varía de país a país. Eso es lo que iba yo a decir. Aquí entonces depende en qué país nos ubiquemos y con qué tipo de sociedad nos ubiquemos. Entonces cabe aquí la pregunta que estamos poniendo en pantalla, si esto es realmente fervor o también es pues fanatismo que genera este tipo de expresiones de violencia. ¿Qué dices, Isa? Pues sí, o sea, realmente nosotros respetamos, ¿no?, que la gente pues muestre los sentimientos que tiene en contra de la película. Más el Islam claramente prohíbe que haya actos de violencia. Por ejemplo, esto que se quiere adjudicar sobre lo que pasó en la embajada de Estados Unidos allá en Libia y la violencia, que se mate gente inocente, eso es algo que va totalmente en contra de lo que dice la ley islámica o la Sharia, ¿no? Inclusive en el Corán se menciona en la sura número 5, en el capítulo número 5, que ante Dios, alguien si mata a una persona, ante Dios es como si matara a toda la humanidad. Y aquí el que salve a alguna persona ante Dios es como si salvara a toda la humanidad. Por lo tanto, este tipo de actos, los que sean violentos, no los pacíficos, claro que nosotros los reprendemos totalmente, ¿no? Pero también hemos dado ejemplos aquí de incluso usar hojas del Corán para hacer una hoguera y eso, o prender fuego, y eso ya de suyo se convierte en un problema en algunos países. Nuevamente, fervor o fanatismo. Yo le pregunto a Daniel. No, efectivamente, los casos muy claros aquí son Afganistán, después del Talibán, el darle golpe a la mujer. Es una lectura muy literalista que se remonta no solamente al wahabismo, ¿no?, que se ha hecho famoso después de Al-Qaeda y Osama Bin Laden, pero ya existía en Afganistán, en esa región, una lectura del Corán que era sumamente literalista y tenía fines con la lectura que Osama Bin Laden y los yihadistas, lo que se llaman los salafistas o fundamentalistas, le dan al Corán. Pero la razón, lo que te dije en mi última intervención, es que el Islam no es monolítico, Gabriela. Hay una diversidad enorme. El problema está cuando ves un lugar como Pakistán, que ha sido un centro de difusión de la interpretación más opresiva y literalista del Islam. No me sorprende que sea allí en Afganistán o en Yemen, donde Al-Qaeda está activo, o ciertas partes del este de África, como el Sudán, donde las protestas han sido muy violentas, donde vemos este tipo de explosión. Al-Qaeda está furioso y los salafistas no quieren que los Estados Unidos tengan una percepción, que haya una percepción positiva de ellos, y eso también está contribuyendo a este tipo de fomentar la violencia para tratar de incitar a la población a una actitud antioccidental, antiamericana, que no hay razón en ella, porque los Estados Unidos y el Occidente han apoyado la primavera árabe. Muy interesante ese punto, porque nos vamos a ir a la pausa y yo les quiero dejar con esta pregunta. ¿Es coincidencia o no? Primero la película hace unas semanas, después estamos viendo hablando de estas caricaturizaciones de Mahoma, y uno se pregunta si esta no es una provocación intencional, justamente por lo que está señalando Daniel. Les dejo la pregunta, les pido que la piensen y al regreso retomamos el tema desde esa óptica.